Buenas noches, compañeros. Esta noche continuaré hablando sobre el tema de sociedades. Para empezar, hablaremos de la sociedad colectiva. Se conforma a través de escritura pública. El socio debe tener la capacidad plena para ejercer el comercio durante todo el tiempo que dure la sociedad. Se conforma con el nombre o apellido de uno de los socios o de varios, seguida de la expresión compañía. Los socios responden solidariamente o con sus propios bienes o dinero. Los socios se obligan a hacer aportes en dinero, en trabajo, en otros bienes apreciables en dinero, que pueden ser entregados en la fecha al lugar que determine la escritura pública, y el capital está dividido en partes de interés de valor igual o desigual. El capital está distribuido en partes de interés que pueden ser embargables por los acreedores personales de los socios y entregada por el orden del juez a través de decisión a uno de los consocios. Las partes de interés no se pueden enajenar en subasta pública. Este tipo de sociedad no posee reserva legal. La administración de la sociedad corresponderá a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegar en sus consocios o en extraños. Las decisiones se toman con un voto de cada uno de los socios. El quórum para deliberar la mayoría numérica sin importar su aporte, y las decisiones no menos de la mayoría liberatoria. El órgano supremo de esta sociedad es la Junta de Socios, y se conforma el número de socios mínimo es de 2 y máximo ilimitado. La disolución de la sociedad se da por muerte de alguno de los socios, por incapacidad, por apertura del trámite de liquidación judicial ante las supersociedades, ley 1116, artículo 49, por ajenación forzada voluntaria, por renuncia o retiro justificado. Ahora continuaremos hablando sobre la sociedad en comandita simple. Se constituye a través de escritura pública, en la que aparecen las clases de socios gestores o comanditarios. En la escritura pública puede haber la participación de 2 comanditarios, pero siempre se expresa el nombre, nacionalidad y domicilio de estos. Los menores de edad pueden ser socios de las sociedades en comándita, en calidad de socios comanditarios. La vinculación necesaria, autorización previa de supersociedades. La razón social de las comanditarias se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos, y se agrega la expresión y compañía o la abreviatura y la abreviatura y CIA, seguida de la indicación abreviada S en C. La responsabilidad de los socios se da de la siguiente manera: por los gestores o colectivos comprometen solidariamente e ilimitadamente su responsabilidad, y los comanditarios limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Tienen la facultad de inspeccionar los libros y documentos de la sociedad. El capital se forma con los aportes de los socios comanditarios y en ocasiones también con los aportes de los socios gestores. El capital se divide en cuotas de igual valor, cada cuota Los gestores entregan su aporte en trabajo personal durante el tiempo que dure la sociedad. Las cuotas se ceden a través de la escritura pública. La cesión de cuotas de un socio gestor requiere la aprobación unánime de los socios. La cesión de las cuotas de unos comanditarios requiere el voto unánime de los demás comanditarios. Representan un aporte efectivamente pagado. Constituyen alicuotas de capital social, por lo que cada socio tendrá tanto votos como cuotas posea, mediante su inscripción en el registro mercantil, y el libro de registro de socios confiere la calidad de socios. Cada cuota otorga un voto y confiere los mismos derechos. Las cuotas no se documentan en títulos, carecen de efectos circulantes, son invisibles, pueden ser grabadas o dadas en garantía, son susceptibles de ejecución forzada. Esta sociedad no requiere de reserva legal. La administración de la sociedad está a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejecutarla directa o por sus delegados. Los comanditarios no podrán ejercer funciones de representación de la sociedad. En la junta de socios cada gestor tendrá un voto, y para los comanditarios los votos se computarán
de acuerdo con el número de cuotas de cada uno. Las reformas estatutarias se aprobarán por unanimidad de los socios gestores y la mayoría absoluta de los comandatarios. Para deliberar, gestores, artículo 302, mayoría numérica. Comandatario, mayoría absoluta. Para decidir sin reformas, los gestores, mayoría absoluta. Y comandatarios, número plural que represente la mayoría absoluta. Para decidir con reformas, gestores, vota unánime. Y comandatarios, mayoría absoluta, artículo 340. El órgano supremo de esta sociedad es la Junta de Socios y se conforma mínimo con 2 y máximo con 25. La disolución de esta sociedad se da por las causales generales por las que se disuelve una sociedad, por exceder el número de 25 socios, por tener pérdidas que reduzcan el capital a menos del 50%. A continuación continuaremos hablando de las sociedades comandita por acción. Se constituyen por escritura pública. No se requiere la intervención de los socios comandatarios, pero siempre se expresa el nombre, nacionalidad y domicilio de los suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y su parte pagada del capital. Los menores de edad pueden ser socios de las sociedades en comandita en calidad de socios comandatarios. La vinculación necesita autorización previa. La razón social de las comanditas se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se agrega la expresión y compañía y la abreviatura ICIA seguida de la indicación abreviada SNC o en las palabras Sociedad Comanditaria por Acciones SCA si es por acciones. La responsabilidad del socio está dada de la siguiente manera. Gestores o colectivos comprometen solidariamente e ilimitadamente su responsabilidad. Los comandatarios limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Tienen la facultad de inspeccionar los libros y documentos de la sociedad. Los aportes realizados por los socios comandatarios se representan en acciones o títulos de igual valor. Los socios gestores podrán aportar capital en acciones. El capital autorizado fijado por los socios, capital meta o programa. El capital suscrito. Las acciones de los socios han cancelado o que se han obligado a cancelar. La sociedad no podrá constituirse con menos del 50% del capital suscrito. Y capital pagado, no menos de la tercera parte del capital suscrito de cada acción de capital que se suscribe capital. Artículo 376. Los títulos se expedirán en series continuas con las firmas del representante legal y del secretario y en ellos se indicará las clases de acciones que son acciones ordinarias, acciones preferenciales, acciones privilegiadas, acciones de goce o industria. Son libremente negociables con excepción del artículo 403. En esta sociedad se crea una reserva legal, accederá por lo menos en el 50% del capital suscrito y forma con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. La administración de la sociedad está a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados. Los comandatarios no podrán ejercer funciones de representación de la sociedad. En la Junta de los Socios, cada gestor tendrá un voto y para los comandatarios los votos se computarán de acuerdo al número de cuotas de cada uno. En la Asamblea, las reformas deberán aprobarse por unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría de los socios comandatarios. El quórum está dado de la siguiente manera. Para deliberar, los gestores, en el artículo 303, la mayoría numérica. Comandatarios, la sociedad deliberará con el número plural de socios representante por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Para decidir sin reformas, los gestores, la mayoría absoluta, y para los comandatarios, la mayoría de votos presentes. Para decidir con reformas, los gestores, voto unánime, y comandatarios, mayoría de votos de la sociedad, artículo 349. El órgano supremo es la Asamblea de Socios. Esta sociedad se da mínimo con un gestor y 5 comandatarios, 6 socios máximo, y máximo limitados gestores e ilimitados comandatarios. La disolución de esta sociedad se da por las causales generales por las que se disuelve una sociedad.
por las generales de las sociedades en comandita, por desaparición de cualquiera de las clases de socios, cuando ocurran pérdidas que reduzcan al patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Muchas gracias. Con esto hemos terminado el tema de sociedades.